Hola a todos y todas. Esta vez no vamos a partir con resumen porque vamos a continuar con la materia de la semana pasada. Entonces vamos a ver al tiro el problema 1 donde tenemos esta placa un poquito deforme y tenemos que calcular el centro de masa, entonces fijamos el sistema de referencia. Y ahora vamos a identificar qué componentes tiene nuestro sistema. Entonces, puedo ver que hay un rectángulo más pequeñito y un cuadrado y todo eso me compone esta placa más o menos rara. Voy a ponerles etiqueta ABC. Y como al igual que hicimos en el video pasado, vamos a calcular el centro de masa como m por a por el centro de masa de la plaquita A más mb, la masita de la plaquita B, por el centro de masa de la plaquita B. Y todo esto dividido por la suma de la masa de la placa A y B. Y eso nos daría el centro de masa de la placa C. Entonces ahora vamos a ver dónde está el centro de masa de la primera placa A. Entonces voy a dibujar el mismo sistema de referencia que tenía antes y voy a ubicar la plaquita en más o menos el mismo sector. ¿Ya? Y ubico el centro de masa que va a estar en el centro y voy a trazar una línea hasta abajo. Y voy a ver que la componente en X, como la plaquita del rectángulo tiene largo A, lado A, va a estar en A medio su componente en X. Y su componente en Y, yo veo a dónde más o menos termina mi figurita, que termina en C. Y como está al centro, entonces esta componente va a ser C menos B medios. Entonces la coordenada del centro de masa va a estar en A medios, C menos B medios. Para la segunda plaquita voy a hacer más o menos lo mismo, pero en este caso voy a tener otro dibujo que es la segunda placa, la placa cuadrada. Lo ubico donde estaría mi sistema de referencia y el centro de masa yo sé que está en el centro. En la componente en Y sería C medios y la componente en X yo sé que hasta aquí termina A, entonces estarían A más C medios. Entonces las coordenadas del centro de masa van a ser A más C medios, C medios. Ahora vamos a ver cómo calcular las masas, porque si bien no me dan la masa de la placa, me dan la densidad superficial que va a tener. Me dicen que va a tener una densidad superficial uniforme de valor mu. Entonces yo puedo decir que la masa de una placa va a ser m, o sea, va a ser mu por el área de esta placa. Entonces la masa de A va a ser igual a mu por A por B, que es el área de la placa A. Y lo mismo para B. MB va a ser igual a mu por C al cuadrado. Entonces ahora calculo primero la componente en X del centro de masa para que va a ser lo más simple. Y voy a reemplazar por todo lo que tengo. O sea, la M sub A por la componente en X del centro de masa de la plaquita A. Y lo mismo para B. Y dividido por la suma de ambas masas. Ya se me van las mu y me queda un resultado más o menos así, el cual después lo voy a simplificar un poquitito más para que quede un poquitito más bonito, pero igual sigue quedando un poco feo. Para simplificarlo lo que voy a hacer va a ser el 2 pasarlo dividiendo hacia abajo. Y ahí me queda el resultado de la componente en X del centro de masa. Ahora vamos con la componente en Y. Hacemos exactamente lo mismo, reemplazamos las masas de cada uno de los elementos y lo multiplicamos por la componente en Y de los centros de masa de cada uno de los elementos. Todo eso dividido por la sumatoria de las masas. Acá nuevamente se me va mu de mi resultado, puedo simplificar. Y de nuevo me queda un resultado feito. Y voy a hacer la misma simplificación que hice para X, que es pasar este 2 que me queda en el nominador, lo voy a pasar para abajo, para que quede un poquito más agradable el resultado. Entonces con esto voy a tener la componente en Y del centro de masa. Tengo la componente en X, tengo la componente en Y, entonces ya tengo la coordenada del centro de masa y puedo escribirla en forma de coordenada, con los paréntesis. Y así puedo obtener el resultado final, que era lo que me pedían en el problema. ¿Ya?
El problema 2, si bien es más cortito, es para ejemplificar lo que vieron ahora de ley de Newton, de cómo pasaba la ley de Newton para sistemas de muchas partículas. En este caso vamos a tener dos partículas. En la imagen las estamos viendo como desde arriba, ¿ya? Entonces solamente para mostrar que están alineadas. Y vamos a tener que a esta segunda partícula se le aplica una fuerza, ¿ya? Una fuerza en la misma dirección donde están alineadas, que le llamamos Fx. Entonces me preguntan cómo va a ser la aceleración del centro de masa de este sistema. Y la primera parte la vamos a calcular con ley de Newton. Entonces yo sé que un sistema de dos partículas cumple con la ley de Newton efectivamente. Entonces yo puedo decir que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa del sistema completo por la aceleración del centro de masa. La masa total va a ser 2m porque las masitas son idénticas. Y aceleración del centro de masa. Y la sumatoria de fuerzas tenemos una sola fuerza, que es esta fuerza Fx. Entonces, también podemos decir que la ley de Newton se va a cumplir ahora para B, donde la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa de B por la aceleración de B. Y reemplazamos la fuerza, que va a ser F de X, la masa M y la aceleración por A sub B o A sub X. Acá vamos a tener dos expresiones para la fuerza Fx y vamos a igualar ambas, la que obtuvimos tanto para el cuerpo B como para el sistema, porque es la misma fuerza, entonces las podemos igualar y así calcular la aceleración del centro de masa en función de la aceleración de la masita B. Y nos da que la aceleración del centro de masa va a ser igual a la aceleración del cuerpo B dividido en 2. Ahora vamos con la parte B del problema, en donde nos piden calcular el centro de masa y a partir de ese centro de masa poder obtener una expresión para la aceleración. Entonces, si tenemos dos partículas, dos masitas iguales, el centro de masa va a ser igual a la masa A por la posición A y la masa de B por la posición B, son la misma masa, así que simplemente la anotamos como M y la masa total que es 2M. Se me van las masitas. Y me queda que la posición del centro de masa va a ser igual a la posición de A en X más la posición de B en X. Recordemos que están alineadas. Yo puedo derivar esto dos veces y voy a tener que la segunda derivada del centro de masa va a ser igual a la segunda derivada de la posición de la masita A más la segunda derivada de la posición de la masita B dividido en 2. Aquí puedo ver que la segunda derivada del centro de masa va a ser igual a la aceleración del centro de masa y lo mismo para cada una de las posiciones, tanto de A para B. En el caso de A, la aceleración es 0 porque A nunca se mueve. La fuerza yo solamente se la estoy aplicando a B, entonces la aceleración de A va a ser 0. Si reemplazo, voy a tener la misma expresión que obtuve en mi resultado de antes, que es al final lo que queríamos. Ahora vamos a empezar a ver torque, así que antes de empezar con el problema vamos a ver un pequeño resumen de lo que es torque y las ecuaciones que vamos a usar. Nosotros desde antes sabemos que tenemos la ley de Newton que nos dice que la sumatoria de fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y en torque pasa algo análogo, ¿ya? Pero vamos a tener que la sumatoria de torque va a ser igual al momento de inercia, que es un elemento que vamos a ver más tarde en el curso, por alfa, que sería la aceleración centrípeta del sistema. ¿Ya? Es una ecuación muy similar a la de las fuerzas. Pero ahora vamos a buscar el equilibrio en todos estos problemas en esta primera parte, así que la sumatoria de torque siempre va a ser 0. ¿Ya? Pero, ¿qué es el torque? Vamos a ver la definición específica. Torque es un vector, nunca olvidar, y que se denota como R cruz F. O sea, yo le voy a aplicar una fuerza a un cuerpo extendido y me va a importar dónde yo ubico la fuerza en este cuerpo. Ya no es como en física 1 donde los sistemas son puntuales, sino que estos son sistemas completos. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo yo tengo una barra que tiene un pivote, este pivote lo que hace es permitir que la barra gire. ¿Ya? Así como estoy mostrando aquí en el dibujito. Y si yo aplico una fuerza, por ejemplo, una fuerza hacia arriba, mi barrita va a girar. ¿Ya? Y a mí en torque me importa la distancia a la cual yo estoy aplicando la fuerza desde el pivote. ¿Ya? A esa distancia yo lo voy a llamar R. ¿Ya? Entonces es la distancia desde el pivote hasta donde yo aplico la fuerza. ¿Ya? Y al ser vectores, ambos, tanto esta
esta distancia como la fuerza, yo puedo aplicar producto cruz, perdón, entre estas dos fuerzas. Recordemos que el producto cruz lo que me bota es un vector, ¿ya? No un escalar. Y una de las gracias del producto cruz es que cuando yo tengo dos vectores que son perpendiculares, o sea, forman un ángulo de 90 grados, el producto cruz entre estos dos vectores es 1, ¿ya? Y en cambio, cuando yo tengo que mis dos vectores son paralelos, R en este caso R con F son paralelos, el producto cruz entre ambos es 0. ¿Ya? Entonces yo siempre voy a querer buscar que mis componentes de la fuerza sean perpendiculares entre sí, o sea, la fuerza con el vector, ¿ya? Con este vector posición que es el brazo de torque también se le llama. Ya, entonces ahora vamos a ver un ejemplo, vamos a tener el mismo sistema anterior, vamos a tener una barrita de largo L donde le voy a aplicar una fuerza, pero la fuerza ya no va a ser vertical, sino que va a ser diagonal hacia arriba. Ya, y esta fuerza va a tener un ángulo con la vertical que va a ser alfa. Ya, entonces yo para calcular el torque que ejerce la fuerza sobre la barra, yo necesito calcular el producto cruz entre F y R. ¿Ya? Y para calcular el producto cruz, yo voy a hacer un producto normal, como un producto multiplicativo normal de R, pero con la componente perpendicular a R de F. Entonces, en este caso, como R es horizontal, la componente que me interesa de la fuerza va a ser la componente vertical. Entonces, el torque que va a ejercer la fuerza F sobre la barra va a ser F coseno de alfa, porque esa es mi componente vertical, por R. Entonces siempre recordemos buscar las componentes que sean perpendiculares, ya sea tomamos el brazo y buscamos la componente perpendicular de la fuerza o al revés, buscamos la componente perpendicular del brazo para la fuerza. Acá olvidé algo muy importante que es que el torque es un vector y al ser un vector tiene dirección y tiene sentido. Entonces ahora vamos a ver un dibujito de cómo ubicaríamos a este vector torque. Ya, entonces acá tenemos mi vectorcito R con la fuerza F, ¿ya? ¿Y cómo va el torque? El vector torque resultante va a estar en un plano perpendicular a este. Voy a ver con mis manitos. Perpendicular a este plano es decir que sale, o sea, sale de la hoja. Entonces yo tengo R, uso la regla de la mano derecha, de mi mano derecha. Yo tengo R, ubico mi mano donde está R, y F lo que hace su componente perpendicular va hacia arriba, ¿verdad? Entonces así. Entonces con mi manito hago así, donde está R, subo como F y entonces me dice que mi vector sale. ¿Ya? Entonces está positivo en el eje Z, que es un vector saliente. ¿Ya? Si F fuera hacia abajo, por ejemplo, pongo mi manito, la misma mano derecha, donde va R e indico hacia dónde va F con mis dedos. Entonces si es que fuera hacia abajo, F va hacia abajo y mi dedo gordo, aquí ustedes lo ven, está apuntando hacia adentro de la hoja. Entonces ahí el torque sería negativo. Ahora después de esta intro vamos a ver el problema 3, donde tenemos este mono, una barra con una masita M colgando de su extremo y a una distancia D lo tiene atado una cuerda a una pared, ya para que esta barra se mantenga en el equilibrio. Para calcular lo que me están pidiendo hacemos un DCL, volvemos a los DCL de física 1 y hacemos un DCL para cada uno de los objetos que tenemos. Ya vimos centros de masa, entonces todas las fuerzas las podemos aplicar sobre un solo punto, que es el centro de masa. Le voy a poner aquí unos ejes. Y voy a tener que la masita M yo la voy a cambiar por la tensión, que le voy a poner T2, no esta fuerza. Y vamos a tener la tensión de la cuerda, ya que a esta le voy a poner T1. Además tenemos la fuerza de reacción que ejerce la pared sobre la barra. No sabemos muy bien para dónde va, así que yo le puse N1 y N2, una vertical y otra horizontal. Y para la masita, esto es más simple, vamos a tener la tensión, que es la misma T2, y su peso.
Entonces ahora vamos a fijar un sistema de referencia para poder escribir mis ecuaciones en el eje X y en el eje Y para cada uno de estos elementos. Entonces voy a ubicar mi sistema de referencia aquí, lo puse al ladito, pero está al medio se supone. Y este ángulo alfa que es el mismo que me dan, ¿ya? Entonces escribo mis ecuaciones para el eje Y, donde separo por componentes. Si es que todavía tienen dudas de cómo separar por componentes, pregúntamelo en la ayudantía online. ¿Ya? Entonces hacemos para el eje Y y para el eje X. Todo igualado a 0 porque tanto sumatoria de torques como sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. ¿Ya? Y lo mismo para el bloque, donde obtengo una ecuación más simple y más bonita, donde puedo despejar T2. Y voy a etiquetar cada una de mis ecuaciones porque después las voy a ocupar, entonces para saber a qué ecuación me refiero. Ahora, vamos a escribir las ecuaciones del torque, ¿ya? ¿El torque de qué? El torque que se está ejerciendo sobre la barra. Aquí sí me importa que sea un sistema extendido y no un sistema puntual como lo veíamos en los otros DCL. Ya, yo sé que el torque es R cruz F y que la sumatoria de torques en este caso va a ser 0 porque estoy en el equilibrio. Tengo que identificar qué fuerzas me hacen torque sobre la barra. En este caso voy a tener mi barra y voy a tener la tensión 1 que va en diagonal hacia arriba y la tensión 2 que va vertical hacia abajo. Necesito la componente perpendicular al brazo, por lo tanto voy a tener T1 seno de alfa por D menos D más D por la T2 igual a 0. A esta ecuación también la voy a etiquetar para así poder reemplazar. Tomo esta ecuación, reemplazo T2 en mi ecuación 4, ¿ya? Y así yo voy a poder despejar T1, ya que es lo que me piden en mi enunciado, me piden tanto las tensiones como las fuerzas de reacción. Entonces, despejo T1 de esta ecuación. Acá es D, me había equivocado, perdón. Entonces voy a tener que T1 va a ser igual a mg por D más D dividido en D seno de alfa. Ahí me faltó un D. Y reemplazamos este resultado de T1 en la ecuación 2, que es una de las ecuaciones de la barra. Entonces N2 va a ser igual a mg por D más D dividido en D seno de alfa por el coseno de alfa. Y vamos a reemplazar T1 y T2 ahora en mi ecuación 1, que era la otra ecuación de la barra, para así poder despejar ahora N1. Entonces reemplazamos los resultados que obtuvimos anteriormente. Acá tengo un error de arrastre, que es que me faltó en todo este rato el D del denominador, ya de donde en el resultado de T1. Ya en el denominador de T1 hay un D que me falta, así que revísenlo y hagan ustedes todo este proceso de nuevo para comprobar si a los resultados que llego yo estoy bien, porque aquí lo agregué al final a la mala. Así que comprueben ustedes los resultados y con esto obtengo N1 y así tengo todo lo que me pedían. Tengo N1, N2 y tengo ambas tensiones.